El millonario más temido de Madrid se burló de un niño en un parque, sin saber que ese niño venía a cambiarlo todo. Nada en la vida de Alejandro se salía de control hasta ese día. En una mañana de otoño clara y crujiente, Alejandro Torres llegó al Parque del Retiro con la misma rutina inquebrantable de siempre. Su silla motorizada se deslizaba por los senderos con la precisión de un ritual que repetía sin emoción. Llevaba un abrigo de lana gruesa, una bufanda perfectamente anudada y gafas de sol que ocultaban unos ojos que parecían no mirar a nadie. A su lado, un asistente empujaba lentamente una bolsa térmica con el café que ya no tomaba, solo por costumbre. A pesar de su fortuna, su fama y el ático de lujo desde donde podía ver medio Madrid, Alejandro vivía encadenado a un silencio interior que nadie osaba interrumpir. Hacía 5 años que no caminaba. Hacía 10 que no sonreía. Esa mañana, al pasar frente a una de las explanadas del parque, sus ojos se detuvieron en un grupo de niños. Jugaban a ser médicos. Uno fingía tener fiebre. Otro le recetaba hojas de árbol como medicina. Usaban batas de papel, ramas como estetoscopios, y se reían a carcajadas tan limpias que molestaban. Alejandro frunció el ceño. Maravilloso, dijo en voz alta, con sarcasmo. Futuros charlatanes entrenando desde pequeños. Los niños se quedaron en silencio por un instante. Algunos lo miraron con recelo. Otros bajaron la cabeza, confusos. Alejandro cruzó los brazos y continuó. ¿Alguno quiere curarme también? Estoy parapléjico. A lo mejor con una hoja de árbol y una oración, salgo de aquí dando piruetas. Soltó una carcajada seca, provocadora, como quien lanza una piedra en un estanque tranquilo. Pero entonces sintió algo, una mirada. Al principio no supo por qué le incomodaba tanto. Era la de un niño apartado del grupo, de pie junto a un banco de piedra. No tendría más de 9 años. Llevaba una sudadera azul descolorida, unos vaqueros viejos y unos zapatos que parecían heredados. Pero no era su ropa lo que perturbaba. Era su expresión, directa, firme, tranquila. Alejandro giró la silla y se acercó con lentitud. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte ahí mirándome? ¿O también vas a fingir que haces milagros? El niño no respondió. Tampoco se movió. Solo lo observaba con una mezcla de curiosidad y serenidad que desconcertaba. Está bien, dijo Alejandro, con media sonrisa. Juguemos. Si me curas, te doy 1.000.000 de euros. ¿Qué dices? El silencio que siguió fue tan absoluto que el crujido de las hojas bajo el viento parecía amplificado. Y entonces, con voz tranquila, el niño respondió. Prepara el cheque. Alejandro se quedó congelado. No esperaba esa respuesta. Quiso reír, pero no le salió del todo natural. Está bien, doctor Milagro. Impresióname. El niño se arrodilló frente a la silla. Colocó la palma de su mano izquierda sobre el suelo y cerró los ojos. Luego apoyó suavemente su mano derecha sobre la pierna de Alejandro, justo sobre la rodilla inerte. No presionó. Solo permaneció así, inmóvil, con una expresión de profunda concentración. Después murmuró algo que Alejandro no alcanzó a oír. Dibujó en el aire con los dedos, como si tejiera un patrón invisible. Y entonces se puso de pie. Alejandro levantó una ceja. ¿Ya terminaste?, preguntó, burlón. Ese fue tu gran truco. Lo siento, niño. 1.000.000 desperdiciado. Pero el niño no contestó. Solo esbozó una leve sonrisa y se alejó caminando lentamente hacia los árboles. Alejandro lo siguió con la mirada, molesto consigo mismo por sentir un inexplicable latido en el pecho. Murmuró algo entre dientes y giró su silla para irse. Esa noche, en su apartamento de mármol y silencio, volvió a pensar en el niño. Se burló de sí mismo por ello. Abrió una botella de vino caro. Se sirvió una copa y encendió la chimenea eléctrica que tanto odiaba. Todo era perfectamente controlado, sin sorpresas. Hasta que ocurrió.
Mientras leía un informe en su tablet, sintió algo. Una punzada. Un cosquilleo leve en el pie izquierdo. Al principio creyó que era la postura. Pero cuando intentó ignorarlo, la sensación aumentó. Bajó la copa con cuidado. Deslizó la mano por su muslo. Estaba caliente. Vivo. Tragó saliva. Con manos temblorosas, se inclinó hacia adelante y empujó los apoyos laterales de la silla. Hacía años que no lo intentaba. El corazón le golpeaba el pecho. Y entonces, con un esfuerzo torpe, se levantó. Las piernas temblaban, débiles, pero lo sostenían. Se sostuvo del marco de la chimenea, jadeando. Frente a él, el espejo reflejaba lo imposible. Alejandro Torres, el hombre que había desafiado la compasión durante años. De pie, y una sola imagen se le clavó en la mente con la nitidez de una fotografía. La mirada del niño. Y esas 3 palabras que no iba a poder olvidar. Prepara el cheque. No era un milagro, era una deuda. Y Alejandro no sabía que debía tanto. El cosquilleo no fue lo más extraño. Fue la mirada del niño, clavada como una advertencia. Desde aquella noche en que sus piernas temblaron por voluntad propia, Alejandro no volvió a dormir igual. No era insomnio. Era inquietud. La sensación de que algo se había desviado del guión perfecto que regía su vida. Y lo más desconcertante no era la recuperación física que de por sí desafiaba toda lógica médica, sino la imagen del niño. Esa calma, esa certeza. Como si supiera exactamente lo que había hecho. Durante días recorrió el retiro con más frecuencia de lo habitual. Se sentaba en el mismo banco. Observaba con disimulo a cada niño que pasaba. Algunos se le acercaban por curiosidad, otros por las migas de pan que dejaba caer a propósito. Pero ninguno tenía esa mirada. En su apartamento del barrio de Salamanca, las mañanas se volvían más silenciosas. Ya no respondía correos, no atendía llamadas de antiguos socios, ni leía los informes de inversión. Solo dibujaba. En una hoja de papel blanco, empezó a bosquejar el rostro del niño, al principio con líneas temblorosas. Luego con trazos más firmes. Ojos grandes, oscuros, tranquilos, frente ancha, cabello algo largo, una cicatriz mínima en la ceja izquierda. Un día, mientras tomaba café solo en la terraza de una pastelería de la calle Alcalá, un hombre mayor que vendía lotería se le acercó. Alejandro no solía hablar con desconocidos. Pero ese día algo cambió. ¿Lo busca?, preguntó el anciano, señalando el dibujo con la cabeza. Alejandro lo miró con sorpresa. ¿Cómo dice? El niño. Yo lo he visto. Vive en Carabanchel, en un albergue viejo, detrás de una escuela abandonada. Va y viene con una señora mayor, siempre con una mochilita roja. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Pagó la cuenta sin probar el café y subió a su coche sin chofer. Aquella dirección, la calle 17 de Julio, lo llevó por calles estrechas, repletas de edificios envejecidos y fachadas descascaradas. Al llegar al número 96, se detuvo. No había cartel. Solo una puerta de madera agrietada con un timbre oxidado. Tocó una vez. Luego otra. Finalmente, la puerta se entreabrió con un quejido. Una mujer de rostro curtido, cabello gris recogido en un moño apretado y mirada de acero, lo observó desde el interior. ¿Sí? Buenas tardes. Me llamo Alejandro Torres. Estoy buscando a un niño. Pequeño. Mirada firme. Me curó. No sé cómo explicarlo. Pero la mujer lo interrumpió con un gesto. ¿Lucas? Alejandro parpadeó. ¿Así se llama? Ella abrió la puerta por completo. Soy Carmen, su abuela. Pase. El interior del albergue olía a sopa recién hecha y ropa secándose al calor de un brasero. Había colchones arrimados a las paredes, juguetes viejos en cajas de cartón, dibujos de colores colgados con cinta adhesiva.
El contraste con el mármol pulido de su ático fue tan brutal que Alejandro casi se sintió fuera de lugar. ¿Por qué lo busca?, preguntó Carmen sin rodeos, mientras lo conducía por un pasillo estrecho. Porque me tocó la pierna y yo pude levantarme. Nadie entiende cómo, ni los médicos. ¿Y cree que Lucas tiene algo que ver? No lo sé. Pero necesito entenderlo. Llegaron a una sala donde varios niños jugaban en el suelo. En una esquina, sentado solo, estaba Lucas. Mismo cabello, misma mirada, misma calma. Alejandro dio un paso hacia él. El niño alzó la vista. «Hola», dijo el empresario, forzando una sonrisa. «Soy Alejandro. No sé si me recuerdas». Sí, respondió Lucas con naturalidad. Alejandro sacó del bolsillo interior de su abrigo un sobre. «Aquí hay un cheque. 1.000.000 de euros. Lo prometí. Es tuyo». Lucas ni siquiera lo miró. «No quiero tu dinero». Alejandro lo sostuvo unos segundos, perplejo. «Entonces, ¿qué quiere?» «Nada para mí». «¿Y para quién?» Lucas alzó la vista por un instante hacia el fondo del pasillo, donde Carmen conversaba con otra mujer. «Para ella». Alejandro miró hacia donde señalaba, y luego de nuevo al niño. «Tuesday, madre». «Mi abuela». «¿Y tus padres?» Lucas bajó la mirada. No respondió. Alejandro sintió que algo se abría, lentamente, dentro de él. Una grieta que no sabía que existía, desde la otra punta del pasillo. Carmen lo llamó con voz firme. «Señor Torres, necesito decirle algo. Algo que no va a encontrar en ningún cheque». Alejandro dejó el sobre una mesa y caminó hacia ella. «Así que por fin vienes a ver lo que rompiste». «¿Romper qué?», preguntó, confundido. Carmen lo miró largo. Luego, en voz baja pero firme, dijo: «La vida de mi hija. Y la de tu hijo». Alejandro no recordaba bien a Angélica, pero al mirar a Lucas, su memoria comenzaba a doler. La voz de Carmen resonaba suave, pero cortante, como una verdad que se afila durante años en silencio. Alejandro, aún de pie frente a ella, no supo qué responder. Lucas había vuelto a sentarse junto a los demás niños, jugando con bloques de madera como si la conversación no le perteneciera. «¿Qué quiere decir con mi hijo?», preguntó Alejandro, con un tono más incrédulo que desafiante. Carmen lo invitó a pasar a una pequeña habitación junto a la cocina, donde el aroma a sopa se mezclaba con el de ropa limpia. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en el marco, como si la noticia que estaba a punto de soltar necesitara sostén. «Angélica, ¿recuerda ese nombre?». Alejandro se quedó inmóvil. El aire en sus pulmones se volvió espeso. «Sí. Hace muchos años. Fue mi hija. Y la madre de Lucas». Se hizo un silencio que parecía alargar los segundos. Alejandro buscó algo en su memoria. Un rostro. Una risa. Una tarde de verano. Y allí estaba. Angélica, con su vestido azul claro, leyendo poesía en una terraza de lavapiés. Su voz pausada. Sus manos pequeñas. Su manera de mirar, como si ya supiera cómo iba a terminar todo. No sabía que había tenido un hijo, susurró, casi para sí mismo. «Claro que no lo sabía», dijo Carmen, sin reproche, solo con cansancio. «Ella nunca te lo dijo. Pensó que no te importaría, que para ti era solo una fase, y quizá lo fue». Alejandro se sentó en una silla de madera sin saber cómo. Sentía que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «¿Cuándo?» Lucas nació hace 9 años. Angélica murió cuando él tenía 3. Cáncer. Rápido. Silencioso. No quiso que te buscáramos. Me dejó a cargo. Y cumplí su deseo». Los ojos de Alejandro se llenaron de un peso antiguo. Un remordimiento sin forma, que hasta ese momento había vivido enterrado en su zona más cómoda. La negación. ¿Y por qué ahora?
Porque él te encontró. No yo. No Lucas. Fue el destino. Si crees en esas cosas. Alejandro se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar el pasado con los dedos. No soy padre. Nunca lo he sido. Pero lo eres. Y eso no se deshace. En ese momento, Lucas apareció en la puerta entreabierta, con la mirada serena y una hoja de papel en la mano. ¿Puedo mostrarle algo?, preguntó. Alejandro asintió. El niño entró y le entregó el papel. Era un dibujo. 2 figuras. Una mujer con un vestido largo y una corona de flores. Y un hombre con corbata que sostenía una maleta. Entre ellos, un niño de la mano de ambos. Mi abuela me contó que mi madre te quiso mucho, dijo Lucas, sin dramatismo. Y que tú la dejaste para construir edificios. Pero también dijo que a veces la vida nos da otra oportunidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El dibujo en sus manos temblaba levemente. ¿Tú sabías quién era yo?, preguntó con voz quebrada. Number. Solo sentí algo cuando te vi. Como si mi cuerpo sí lo supiera. El silencio que siguió fue denso. Alejandro miró el dibujo una vez más. Luego alzó la vista hacia Lucas. ¿Y ahora qué se supone que haga? No lo sé, respondió el niño. Pero ya estás aquí. Alejandro se levantó despacio. Se acercó a la ventana. Fuera, la tarde comenzaba a apagarse, y el cielo tenía ese color gris tan madrileño que anuncia lluvia sin prometerla del todo. «¿Tu madre?», dijo sin girarse. «¿Era feliz?». «Lo era conmigo», respondió Carmen. Desde el marco de la puerta hasta el final, Alejandro cerró los ojos. Y por primera vez en años, deseó haber vivido una vida distinta. Una donde no hubiera elegido solo los números, las torres de cristal, las oficinas silenciosas. Lucas volvió a sentarse en el suelo. Tomó un cuaderno y comenzó a dibujar con un lápiz corto. No dijo más. No exigió. No pidió. Solo existía allí, como un eco de lo que pudo haber sido, y aún podía llegar a ser. Alejandro observó en silencio. Nunca te busqué, decía la presencia de ese niño. Pero apareciste. ¿Por qué? Y esa pregunta lo perseguiría por mucho tiempo. La revelación de que Lucas era su hijo lo sacudió. Pero lo que venía iba a exigir mucho más. Los días siguientes se volvieron extraños. Alejandro, aún tambaleándose entre el asombro y el remordimiento, visitaba el albergue casi a diario. Ya no llegaba con su silla motorizada ni con trajes oscuros. Aparecía con una bolsa de pan, algunos zumos, y el ceño menos fruncido. A veces se sentaba a ver a los niños dibujar. A veces simplemente escuchaba. Lucas seguía distante pero presente. No hablaba más de lo necesario. Pero cada vez que miraba a Alejandro, lo hacía sin rencor. Solo con la calma de quien espera que las piezas caigan solas. Una mañana, Carmen no bajó al desayuno. Una de las mujeres del albergue subió corriendo a buscar ayuda. Alejandro llegó antes que nadie. Carmen estaba en la cama, pálida, respirando con dificultad. Lucas, de rodillas a su lado, sujetaba su mano con fuerza. «Abuela», murmuraba, «quédate conmigo. No te vayas». El personal de emergencia llegó en minutos. La llevaron al Hospital Clínico San Carlos, donde fue ingresada de urgencia. En la sala de espera, Alejandro caminaba en círculos mientras Lucas, sentado, no apartaba la mirada de la puerta. Horas más tarde, un médico de rostro sereno salió con un informe. Está estable, pero sufre una insuficiencia renal muy avanzada. Necesita un trasplante lo antes posible. Sin donante compatible, no hay mucho que podamos hacer. Alejandro sintió un frío seco recorrerle la espalda. ¿Puede hacerse la prueba de compatibilidad ahora?, preguntó. ¿Usted es familiar directo? Alejandro dudó un segundo. Luego asintió. Sí, las pruebas comenzaron esa misma tarde. Sangre, evaluaciones, preguntas clínicas.
Alejandro respondió todo con una paciencia que ni él mismo sabía que tenía. Mientras tanto, Lucas se sentaba en la sala infantil del hospital, dibujando en un cuaderno de tapas blandas. No hablaba. No lloraba. Solo trazaba líneas suaves, como si cada dibujo fuese un suspiro. 2 días después, el médico volvió con los resultados. Es compatible, dijo. Podremos hacer el procedimiento en cuanto usted firme los consentimientos. Alejandro tomó la carpeta. Leyó rápido. No dudó. Firmó. ¿Estás seguro?, preguntó el médico. Hay riesgos. No es una operación menor. Estoy seguro. El quirófano estaba preparado. Alejandro, acostado en la camilla, sintió una calma extraña. A través del cristal vio a Lucas sentado al otro lado, con las manos juntas entre las rodillas. No parecía asustado, pero tampoco tranquilo. Solo estaba esperando. Cuando la enfermera conectó el suero y el sedante empezó a hacer efecto, Alejandro alcanzó a decir: «Si no salgo, cuídalo tú». Horas más tarde, despertó con una luz tenue y una voz suave. La cirugía fue un éxito. Señor Torres, susurró la enfermera. No pudo responder. Solo asintió levemente. Carmen estaba en otra sala, aún bajo observación. Pero viva. Lucas entró en la habitación despacio, con el pelo despeinado y los ojos enrojecidos. No dijo nada. Se acercó a la cama y, con la delicadeza de quien toca algo muy frágil, apoyó su mano sobre la de Alejandro. Gracias, murmuró. Alejandro quiso responder, pero la voz le falló. Cerró los ojos, no de cansancio, sino de algo más profundo. Una paz que nunca había conocido. Algo parecido a estar completo. Desde la camilla, antes de entrar al quirófano, alcanza a ver a Lucas tras el cristal. Le sonríe. Si no salgo, cuídalo tú. Pasaron semanas desde la operación. Carmen, recuperándose con una fuerza admirable, había vuelto al albergue. Su cabello, antes siempre recogido con firmeza, caía ahora suelto sobre los hombros, más blanco que nunca pero lleno de dignidad. Alejandro la visitaba cada 2 días. A veces llevaban sopa, otras solo se quedaban en silencio. Lucas, mientras tanto, comenzaba a mostrarse más abierto. Se sentaba junto a Alejandro en los bancos del parque cercano. Le hablaba de cosas pequeñas, de un perro callejero que siempre lo seguía, de un juego de cartas que había aprendido en el albergue. Alejandro escuchaba. No intentaba corregir, ni dar consejos. Solo escuchaba. Una tarde, Carmen lo llamó aparte. Alejandro, tenemos que hablar del futuro de Lucas. Él se tensó. ¿Qué quieres decir? No puedo cuidarlo para siempre. Mis días están contados. Y tú lo sabes. Él bajó la mirada. Lo sé. Lucas necesita una familia, no caridad, no visitas ocasionales. Una familia de verdad. Y yo no quiero que vuelva al sistema, dijo con firmeza. Ya vivió suficiente abandono. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Quiso decir que no estaba listo, que aún tenía mucho que resolver, que su vida no era para cuidar de un niño. Pero ninguna de esas excusas salieron. Solo preguntó, ¿crees que él me aceptaría? Él ya lo ha hecho, Alejandro. Eres tú quien no se ha perdonado. Esa noche, Alejandro no durmió. Se sentó frente al ventanal de su apartamento, el mismo que años atrás usaba para observar el mundo sin involucrarse en él. Por primera vez, lo abrió. El aire de primavera entró con una fragancia de azahar que lo transportó a una memoria lejana. Su madre regando las plantas del patio, su hermana riendo con la boca llena de mermelada, y una mujer joven con una sonrisa serena que se alejaba con un bebé en brazos. Angielitsa. Se levantó, fue hasta su estudio, y de un cajón sacó la única foto que tenía de ella. La miró largo rato. Luego, buscó otra cosa. Tardó, pero la encontró.
un papel doblado. Una carta que ella le había dejado años atrás y que nunca se atrevió a leer del todo. Esta vez lo hizo. Si algún día decides mirar atrás sin miedo, si algún día el dolor no te paraliza, recuerda que tu hijo merecía más que tu silencio. Merecía a su padre, no por obligación, sino por amor. Alejandro lloró. No con desesperación, sino con esa tristeza profunda que viene del reconocimiento, de saberse responsable, pero también capaz de reparar. Al día siguiente llegó al albergue temprano. Carmen y Lucas estaban desayunando. Se arrodilló frente al niño, mirándolo a los ojos. Lucas, me gustaría preguntarte algo. No como un hombre rico, ni como alguien que quiere arreglar las cosas, sino como tu padre. Lucas dejó la cuchara. Lo miró con una mezcla de sorpresa y calma. ¿Quieres venir a vivir conmigo? ¿Quisieras que formáramos una familia? El silencio fue largo. Alejandro aguantó la respiración. Entonces Lucas se levantó, caminó hacia él y lo abrazó. Ya somos familia, susurró. Alejandro lo envolvió en sus brazos. Carmen sonreía desde la mesa, con los ojos brillantes. Ese mismo día comenzaron los trámites. No fue fácil. Había papeles, entrevistas, evaluaciones psicológicas. Pero Alejandro no se rindió. Por primera vez en su vida, peleaba no por una empresa, ni por un proyecto, sino por una vida. Ya somos familia, murmuró Lucas mientras se aferraba al abrazo. Pero lo que vendría pondría a prueba si Alejandro estaba realmente listo para ser padre. Meses después, el despacho de Alejandro ya no olía a madera encerada ni a perfume caro. Olía a plastilina, a dibujos con témpera mal lavada, a pan tostado por las mañanas y a risas contenidas tras una puerta mal cerrada. La casa se había convertido en un hogar. Lucas ahora tenía una habitación decorada con mapas y libros de aventuras. Cada noche, antes de dormir, Alejandro le leía en voz alta. A veces era La vuelta al mundo en 80 días. Otras veces inventaban historias juntos. Alejandro ya no miraba el reloj como antes. El tiempo con Lucas no era un gasto, era un regalo. Carmen, cada vez más frágil, había pasado a vivir con ellos temporalmente. Los médicos eran sinceros. No quedaba mucho, pero en esos días finales, ella irradiaba una serenidad que parecía venir de otro mundo. Pasaba horas tejiendo en el porche, con una manta sobre las piernas y una taza de té en las manos, escuchando a Lucas hablar de todo y de nada. Una tarde, mientras el niño dibujaba en el jardín, Carmen llamó a Alejandro. «Quiero pedirte un favor», dijo, con voz suave. «Lo que sea. No dejes que tu pasado te haga dudar del futuro. Lucas te mira como su héroe. Y los héroes también pueden tener cicatrices». Alejandro le tomó la mano. Ya no discutía. Solo sentía. Esa noche, Carmen se fue en silencio. Dormida, sin dolor, con una leve sonrisa. Lucas lloró. Sí, pero también pidió que no se apagara la lámpara de noche, porque decía que la abuela ahora era una estrella, y quería verla desde la ventana. Pasaron los días. El duelo fue silencioso, compartido, pero no oscuro. Alejandro organizó una pequeña ceremonia, no pomposa, sino íntima. Invitó a quienes realmente importaban: los niños del albergue, los voluntarios, el cocinero que Carmen tanto apreciaba. Y en medio de ese círculo, leyó en voz alta un texto que había encontrado en el cuaderno de Carmen. El amor no se hereda por sangre. Se siembra, se riega, se cosecha. Y si se da con verdad, vive más allá de nosotros. Después de aquello, Alejandro empezó a implicarse más en el albergue. No como un mecenas distante, sino como un padre entre padres. Llevaba a Lucas los fines de semana para jugar con otros niños. Cocinaba paella los domingos, escuchaba historias. Y por primera vez,
los niños le devolvían sonrisas sin miedo. Una mañana, mientras recogían hojas en otoño, Lucas miró a Alejandro con expresión seria. «Papá, cuando yo sea grande, quiero ayudar a niños como tú me ayudaste». Alejandro se quedó sin palabras. Le revolvió el pelo, conteniendo las lágrimas. «Entonces el mundo va a estar bien», susurró. El egoísmo que una vez lo había aislado ahora era solo un recuerdo. En su lugar, había un hombre distinto, uno que se había permitido amar, perder y volver a empezar. En el salón, junto a la ventana donde una vez se sentó solo, ahora colgaba un retrato. Carmen, con su chal rojo. Lucas, con la sonrisa desdentada. Y Alejandro, abrazándolos a ambos, con una paz en los ojos que no se compraba con dinero. Y así, lo que empezó como un trueque absurdo. «Dame de comer y yo curo a tu hijo», terminó siendo el milagro que sanó 3 almas heridas y dio sentido a una vida entera. A veces, los momentos más inolvidables no se gritan, se susurran. Como ese instante en que un hombre poderoso, arrodillado ante un niño, entendió que todo su dinero no valía tanto como una segunda oportunidad. Lo que comenzó como una simple petición de comida, terminó siendo el milagro que curó no solo unas piernas, sino también un corazón endurecido por el tiempo y el orgullo. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su corazón, pulse el número 1. Y si cree que hay algo que podríamos mejorar, o simplemente quiere darnos su opinión, pulse el número 0. Porque a veces la vida nos pone a prueba de formas extrañas. Una niña sola, un niño decidido, un adulto roto. Y sin embargo, de ese caos nace una familia. Esta historia nos enseña que el amor no siempre llega envuelto en abrazos, pero sí puede nacer del perdón, de la valentía de mirar atrás y del deseo profundo de reparar lo perdido. Quizás no podamos cambiar el pasado, pero siempre podemos decidir qué hacer con lo que aún nos queda, porque, como esa pequeña vela encendida en medio de la tormenta, una sola chispa de bondad puede iluminar el camino más oscuro. Y en ese gesto sencillo dar de comer, escuchar, quedarse puede comenzar la redención más profunda. Tómese un momento para pensar. ¿A quién ha dejado atrás por orgullo o miedo? ¿Hay alguna palabra que aún no ha dicho? ¿Algún abrazo que espera ser dado? A veces, la familia no se encuentra, se construye, paso a paso, con actos silenciosos pero poderosos. Si esta historia ha despertado algo en usted, lo invitamos a compartirla. Porque quizás, al hacerlo,